buenas tardes, amigos y amigas de la República Sur. Bienvenidos a la plataforma de RTV Televisión en tus manos. El día de hoy estamos en Vive Más Sur en compañía del odontólogo Richard Mercado de la clínica Doctor Muelita. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, feliz de estar acá con ustedes. El día de hoy se acompaña Fátima Sánchez en la conducción y vamos a hablar de un tema muy interesante para ustedes. Hablamos de las caries y sus complicaciones. Como siempre en el programa iniciamos esclareciendo algunos términos desde lo más general a lo básico. Muy bien, doctor, explícanos un poquito qué es la carie. Muy bien, la carie es una enfermedad, ¿no? Netamente es una enfermedad que ataca directamente a la estructura del diente y cambiándole su pH, cambiándole su constitución, haciendo que estas proteínas por las cuales construyen el esmalte dentario, la dentina, se degeneren, ¿no? creando que esta enfermedad pueda llegar muchas veces a la pulpa dentaria, donde se aloja el nervio, los vasos sanguíneos, y estas pueden producir mucho dolor, ¿no? Y también estas pueden hacer perder los dientes, ¿no? Bueno, no quiero olvidarme de hacerles recordar que pueden interactuar con nosotros en los comentarios con el hashtag #ViveMásSur para hacer sus consultas, preguntas, críticas, etcétera, etcétera. Muy bien, hablando ya entendiendo un poco qué es la carie, una de las consultas, las dudas que genera es cómo se produce, ¿no? ¿Se nos puede explicar un poco al respecto? Claro que sí, la carie dental se produce netamente. Hay diferentes factores que intervienen dentro de esto, ¿no? La dieta, el factor bacteria, el factor tiempo, el factor sustrato, en diferentes formas, pero netamente muchas veces, si podemos hablarlo en fácil, se puede estimular por medio del consumo de sacarosas o azúcares. Allí, al estar depositado muchas veces en boca y no tener la suficiente higiene, estos empiezan a fermentarse y a generar un pH ácido. O sea, la saliva, la cavidad bucal se pone más ácida, y cuando está más ácida la cavidad bucal, bueno, las bacterias empiezan a hacer fiesta, ¿no? Empiezan a estar en su campo de acción, ¿no? Y sus 13, como exacto, les gusta estar en un ambiente muy ácido, ¿no? Entonces es como así se genera la carie, ¿no? Netamente, cuando no hay un tipo de higiene adecuado y estimulado por algunos alimentos que estos puedan hacer que el pH cambie, ¿no? Realmente uno de los primeros síntomas que se tiene de una carie es el dolor, ¿no? Es una de las cosas, de repente, las alarmas que nos pueden dar a saber que tenemos un problema. Pero ¿hay otros síntomas que puedan acompañar este factor? Claro que sí. Uno, ya los últimos alarmas es el dolor, ¿no? Pero podemos darnos cuenta muchas veces por la tinción, el color que pueden tener la superficie de nuestros dientes. Podemos evidenciar que muchas veces hay fracturas, podemos evidenciar de que ya con la lengua percibimos que podemos sentir cavidades, o cuando tomamos agua helada o agua caliente y empezamos a sentir esa fastidiosa sensibilidad, ya nos da una alerta de que probablemente puede haber una carie dental. Y en este caso, ¿cuáles son los primeros exámenes que aplica el odontólogo para verificar efectivamente que es una carie? De antemano, primero es el examen clínico, es observar. Luego tomar exámenes radiográficos, que pueden ser en radiografías individuales para cada pieza, o entre piezas vecinas, llamada radiografía Badwin. Nos permite ver si es que hay caries que los ojos del profesional no puedan ver. También hay otros equipos que nos permiten ver la caries, como pueden ser los equipos láser. Y en fin, de esa manera podemos también, con algunos líquidos o algunos químicos que son bastante inocuos para el paciente, detectar por medio de tinciones si el paciente tiene carie. ¿Y la carie regularmente suele atacar a solamente una pieza dental, o suele ser que tal vez en 2 o 3 dientes se esté produciendo la carie? En cuestión de los dientes, cada diente es una historia distinta. Cada diente, tenemos 32 dientes, pero cada uno tiene una historia distinta. Puede que sea el mismo paciente, pero que la carie se aloje en 1 o 2 dientes, o puede alojarse en toda la cavidad bucal. Obviamente, siempre todo va a atacar, como toda enfermedad,
va a atacar en un lugar más débil, ¿no? En lugares donde de pronto han sido más vulnerables, especialmente en los molares, donde tenemos surcos, donde tenemos pequeñas retenciones, donde ahí pueden quedarse los restos de alimentos y allí estos pueden reproducirse las bacterias y pueden producir la carie. Netamente, la carie puede ser alojada en toda la cavidad bucal. Y en cuanto a los mitos que conversábamos, por ejemplo, antes de iniciar el programa, donde se genera un poco más de la duda, como le comentaba, es en cuanto a las causas, ¿no? Lo que lo puede provocar. Nos comentaba de los alimentos sacarosos que pueden ser uno de estos factores. ¿Hay otros alimentos que también de alguna manera puedan generar esta situación? Sí, principalmente las sacarosas son los que producen este tipo de enfermedades, ¿no? Pueden producir las enfermedades también algunos alimentos que sean propiamente dicho salen de los dulces, como los toffees, como chicles o algún tipo de dulces que puedan permitir empaquetar esa sacarosa en los surcos que tienen nuestros molares o premolares, ¿no? Pero básicamente, si uno quiere prevenir la carie, ¿no? Uno tiene que tener una adecuada higiene bucal, visitar a su odontólogo por lo menos 2 veces al año y evitar el consumo excesivo de azúcares. Y comiendo que los azúcares no solamente se pueden encontrar en dulces, como mencionamos, también ahora vemos también en las bebidas gasificadas, ¿no? Donde vemos que los límites de azúcar son bastante elevados y seguramente que algunos no lo toman en consideración al momento de, por ejemplo, la prevención. Así es, las bebidas gaseosas, que no solamente por su condición de ser muy azucaradas, sino también por el alto bicarbonato que tienen o muchas veces ácido fosfórico que contienen, hace de que nuestros dientes, nuestro esmalte dentario, empiece a sufrir algún tipo de porosidades, ¿ya? Y eso es cuando cuando el consumo es bastante excesivo. Entonces, ojo, no solamente las bebidas gasificadas pueden convertirse en caries en nuestros dientes por los azúcares, sino también por otros componentes que tienen. Por eso es que es recomendable que su consumo sea bastante restringido. Y cuando hablamos de la higiene bucal, ¿a qué nos referimos? Porque para muchos tal vez la higiene bucal sea únicamente el tener el cepillo de dientes, una pasta dental y cepillarse 3 veces al día, ¿no? ¿Eso comprende toda la higiene bucal realmente? No. Comúnmente podemos decir que lo que acabas de mencionar es importante, pero hay mucho más allá de eso. Es por eso que es adecuado tener una adecuada técnica de higiene, una adecuada técnica de cepillado, utilizar diferentes insumos que nos puedan permitir tener la salud en nuestra cavidad bucal, que pueden ser enjuagatorios sin alcohol, ¿no? Un cepillo adecuado que debe ser renovado por lo menos cada 3 meses, ¿no? Si utilizando diferentes tipos de cepillos, si yo tengo superficies en mis dientes, no uso brackets o no uso ningún tipo de aditamento sobre mis dientes, puedo utilizar un cepillo que puede ser suave, puede ser mediano, puede ser duro, de acuerdo a las circunstancias del paciente. Y hay N cantidad de cepillos de acuerdo a cada paciente. Es por eso que es importante que acudan a su odontólogo de preferencia para que le indique qué cepillo es adecuado para ellos. Muchas veces hay cepillos también eléctricos, hay cepillos sónicos, etcétera, que nos permiten tener una adecuada higiene bucal. Pero sobre todo siempre deben acudir a su odontólogo para que le ayude a saber qué es lo mejor para su higiene bucal. Y tal vez cuando uno escucha el hablar de técnicas de cepillado, tal vez le parezca un poco difícil entender porque que no estamos cepillando los mismos dientes cuando, por ejemplo, antecedentes como las campañas que hay para lavarse las manos, en las que para pocos ha sido un poco increíble pensar de que no sabemos realmente cómo lavar bien las manos. Lo mismo se repita, por ejemplo, en el campo de la higiene bucal. ¿Hay algunas técnicas que nos pueda recomendar, por ejemplo, en este campo? Claro que sí. Sobre todo en los dientes de adelante, vemos que los dientes tienen diferentes líneas, ¿ya? Hacer que el cepillo pueda seguir las líneas de nuestros dientes, en forma de técnica de barrido, ¿no? Haciendo como que barremos nuestros dientes. Y en la parte posterior podemos hacer círculos para que pueda remover todos los residuos que se hayan quedado en los surcos de nuestros molares. Siempre de adentro hacia afuera, siempre de adentro hacia afuera. Pero bueno, para que puedan tener una idea más didáctica, bueno, sugerimos a nuestros televidentes, vamos a hacer un video explicando paso a paso las técnicas de cepillado para que en casa
puedan saber cómo cepillarse, los amigos que son adultos, los adultos que pueden enseñar a sus hijos a cómo cepillarse los dientes de una manera muy sencilla y didáctica. Claro, que sea, y como bien decíamos, tal vez un poco ser humildes en decir que a veces en las cosas que pueden parecer muy simples todavía no tenemos mucho conocimiento de cómo hacerlo adecuadamente. Algunas de las dudas que he podido recoger también, por ejemplo, en las redes sociales respecto a la higiene bucal, es que, por ejemplo, algunos refieren que, bueno, encontramos muchísimas marcas en cuanto a la pasta dental, pero hay algunas personas que señalan que son sensibles a la pasta y que sienten que les genera en algunos casos ardor, dolor o incomodidad. ¿Eso es posible y por qué sucedería? Claro, hay pastas que tienen diferentes componentes. Sabemos que las pastas no solamente tienen la propiedad de poder eliminar algunos tipos de bacterias, que nos permiten tener saborizantes para que nuestro aliento sea diferente, y tienen muchísimas características. Pero así como cada paciente es individual, cada cepillo es para un paciente individual, también hay pastas para cada paciente. Pastas para mejorar sus condiciones, sus encías, pastas para prevenir el sangrado, pastas para poder prevenir la acumulación de sarro, pastas para paciente post-blanqueamiento, pastas para paciente que ha tenido tratamiento de implantes dentales, etc. Para niños menores de 2 años, para bebés, pastas para menores de 6 años, para mayores de 6 años, de acuerdo a la cantidad de flúor y necesidad que tenga el paciente. Por eso es importante que no solamente ir a la góndola o a la tienda o al supermercado y coger la pasta que tenga bonita caja o el cepillo. La que tenga bonito diseño. Exacto. De repente. Porque es usualmente se hace, cogemos el cepillo más bonito, el de más colores. Sin ver los componentes, las propiedades. ¿No? Lo importante es que podamos elegir una pasta, un cepillo y un enjuagatorio de acuerdo a nuestras condiciones. Es por eso quizás pueda ser repetitivo, pero su odontólogo sabe qué necesidades tiene usted y tiene que seguir para poder tener una adecuada higiene bucal. Y precisamente uno de lo que también queremos hacer incidencia es que en el campo de la odontología no solamente se trata, como algunos de repente han percibido, de algo estético, tal vez en el campo de lucir una mejor sonrisa, de vernos mejor en las fotos, sino también por un tema de nuestra propia salud. Por eso queremos abordar en este punto el tema de las complicaciones, ¿no? Lo que puede generar que una carie no sea detectada tal vez a tiempo o que no reciba el tratamiento que requiere. ¿Qué es lo que puede sucedernos, doctor? Claro que sí. Muchas veces en su primera etapa uno no percibe que tiene caries, porque muchas veces su primera etapa es indoloro y muchos de nosotros no abrimos nuestra boca y miramos en el espejo con una pequeña linterna para ver si es que hay algo allí, no lo hacemos. ¿Qué pasa si yo no acudo a mi odontólogo, no me cepillo bien, consumo muchos azúcares? Va a pasar un momento en que este pequeño punto se hace ya una caverna, una cavidad. Y empiezo a sentir sensibilidad al comer. Y empiezo a sentir pequeños punzadas de cuando en cuando. Posteriormente a ello ya empieza el dolor y luego ya se intensifica el dolor. Cuando ya ha llegado ese momento, muchas veces acudimos al odontólogo, en el mejor de los casos, ¿ya? Acudimos y nos damos con la sorpresa de que ya no es una simple curación, no es una simple colocación de flúor, sino ya hay que hacer una restauración grande. Muchas veces esta se ha comprometido con la pulpa dentaria, donde está el nervio. Por eso produce el dolor. Y para ello ya tenemos que hacer otros métodos como un tratamiento de conducto o endodoncia, en el mejor de los casos, ¿no? Si este paciente ha llegado a esta instancia, tiene una solución. Con una endodoncia, colocarle de pronto un poste y restaurarle su diente con una incrustación o una corona, tiene una solución. Hay pacientes que son más resistentes al dolor y muchas veces optan por tratamientos caseros y que cuando tienen dolor dicen, me voy a poner una cabecita de clavo en mi cavidad y con eso tenemos el dolor. O tomar las pastillas digamos, para el dolor, ¿no? Que sean inmediatas. Bueno, me duele en ese momento, lo tomo y se pasó, deben hasta el próximo día, no aparece hasta una semana, etc. Así es. Y nos automedicamos y simplemente es un paliativo. Y llega el momento en que esto ya no duele, porque ya ha habido una necrosis de la pulpa. No duele. Entonces la persona dice, bueno, no me duele y ahí quedo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pasa el tiempo
Y vemos que muchas veces cerca, en la parte más profunda de nuestras encías, encontramos que sale una bolsita blanca, que muchas de esa bolsita blanca contiene pus, y ya estamos en un nivel de infección. Y muchas veces se puede reparar ese daño, pero algunas veces ya esto ha avanzado tanto que está condenado ese pobre diente a la extracción. Entonces, al extraer un diente, ya tenemos que recurrir a otro tipo de circunstancias, ¿no? Y ahí ya apelamos a que nuestro odontólogo pueda ponernos un implante o hacer un puente, etcétera, ¿no? Es lo importante que podemos cuidar nuestros dientes y no empezar con una pequeña carie, porque sabemos que esa pequeña carie puede convertirse en algo que desencadene perder la pieza dentaria. Y perder la pieza dentaria justamente no es algo que sea, digamos, una preocupación leve, ¿no? Sino que también tiene una implicancia, digamos, incluso en nuestra mordida, si tengo entendido. Así es, nosotros tenemos, al momento de morder, cada diente cumple una función. Por posición, estos cumplen diferentes funciones como desgarrar, triturar, etc. Entonces, al perder una pieza dentaria ya estamos restando nuestra eficacia masticatoria. Al restar nuestra eficacia masticatoria, nuestros alimentos no son digeridos adecuadamente y pueden desencadenar otro tipo de problemas somáticos del cuerpo que pueden causar muchos problemas, ¿no? Muchas enfermedades del estómago vienen precisamente porque no hay una adecuada posición, una adecuada cantidad de piezas dentarias. El hecho de tener muchas piezas dentarias con carie, mucho sarro, enfermedad periodontal, etcétera, puede producir hasta enfermedades cardíacas que pueden desencadenar hasta la muerte. También leí una consulta de una paciente en un foro precisamente que mencionaba, y también para aclarar tal vez un poco los mitos, que en el caso de que ya se produce una infección, al tratarse de alguna parte sensible de nuestro cuerpo, que es precisamente el rostro, podría generar una infección que llegue hasta el hueso. ¿Eso podría ser posible de alguna manera? Claro que sí. Recordemos que los dientes están alojados en los huesos, en el maxilar inferior y en el maxilar superior. Y esas infecciones se hacen como una bolita en la puntita de nuestra raíz. Y la puntita de nuestra raíz está alojada precisamente en el hueso, ¿no? Entonces, estos pueden crecer y hacen que el hueso se reabsorba, se hace un hueco en el hueso. Es por eso que vemos esa bolsita blanca a través de nuestras encías, porque ¿qué quiere decir esa bolsita blanca? Ha perforado el hueso. Para que esa bolsita blanca aparezca en nuestra encía es porque ha perforado el hueso. Pero eso todavía podríamos decir tiene solución, ¿no? Este tipo de problemas se pueden complicar más con enfermedades como celulitis. A veces aparecen en nuestro rostro y hacen deformidades en nuestro rostro que a veces tienen que involucrar intervenciones quirúrgicas un poco más invasivas para solucionar el problema. Por eso es importante que comencemos a, como bien dice el doctor, tomar en cuenta estas alarmas, no dejar que pasen, no solamente usar paliativos para dejar el momento, sino en realmente tomar atención y acudir al odontólogo. Precisamente para hacer una incidencia también en la prevención. Hay otros mitos, por ejemplo, que le mencionaba, por ejemplo, el tema de la edad, ¿no? De que hay un pensamiento de pensar de que es más proclive que, digamos, la carie se presente en niños. ¿Esto en qué medida es real? Bueno, la carie se produce en cualquier edad, ¿no? Puede ser niño, puede ser anciano, se produce en cualquier edad. La carie no discrimina, ataca a todos aquel que está vulnerable, ¿no? Se protege mucho a los niños en una cuestión de prevención. Hoy en día hay la odontología del bebé, desde la primera aparición del diente del bebé, hay que tener mucho cuidado con su higiene, ¿no? Hay pastas para bebés, cepillos para bebés, y a medida que estos van creciendo, siempre haciéndole sus controles semestrales o trimestrales, haciendo fluorentamina, sellantes, utilizando la pasta y el cepillo adecuado. Si el bebé y el niño adquiere el hábito de higiene bucal, se le suministran las herramientas que se tienen para poder prevenir. Y el conocimiento también. Así es. Cuando este niño se convierta joven, va a poder también hacer su propia higiene de una manera responsable. Y cuando sea adulto, enseñará lo mismo a sus niños pequeños, ¿no? En caso de los adultos, muchas veces, si no hemos tenido la cultura, si no hemos tenido el hábito de poder tener una adecuada higiene, obviamente vamos a ser muy vulnerables.
Es por eso que vemos muchos pacientes que pasados los 30, 40 años ya tienen ausencias de piezas dentarias, tienen caries muy profundas o tienen restauraciones muy grandes. Es el momento de que desde una edad muy temprana, desde niños, podamos crear esta cultura. Y los padres son totalmente los indicados para poder realizar esta misión. Claro, es una pieza fundamental dentro de la educación en general. Así es, desde que son bebés. Para poder evitar, de esta forma nosotros no solamente nos evitamos tratamientos invasivos, nos evitamos muchas veces costos en nuestra economía, si solamente haríamos prevención. Y por ejemplo nos mencionaba que, bueno, en el caso, digamos de los que ya han dejado pasar mucho tiempo con la carie, han tenido ya algunas complicaciones, nos mencionaba ya la extracción del diente. En este caso, para de repente no generar más afección al paciente, también se opta por los implantes, si tengo entendido. Así es. Cuando ya no hay una solución, cuando se ha perdido el diente, o se tenga que perder el diente, o ya hayamos perdido los dientes previamente, una de las maravillas que ha aparecido en la tecnología odontológica, ¿no? En los avances odontológicos, son los implantes dentales, que hoy día es una realidad, ¿no? Los implantes dentales hoy día nos permiten sustituir la raíz de los dientes que hemos perdido. Sobre estos implantes podemos colocar nuestras coronas dentarias o la parte blanca que vemos todos los días en nuestra cavidad bucal, ¿no? Reponer nuestros dientes. Gracias a esta maravilla, los implantes se pueden colocar de diferentes maneras, ¿no? Hay hoy día técnicas que se puede hacer directamente, se puede colocar, inclusive fabricar la prótesis dental, la corona, sin haber tocado al paciente. Directamente desde una tomografía que se le saca al paciente, ya se le puede hacer todo el trabajo desde ya, ¿no? Esto ha avanzado muchísimo y hay muchos pacientes que son candidatos para poder tener implantes dentales. Y tal vez para derribar un poco el mito que existe respecto a los implantes, ¿no? En el que uno piensa tal vez que va a ser un objeto extraño a nuestra dentadura, que tal vez no lo vamos a asimilar de manera correcta, que nos puede generar dolor o incomodidad. Eso se nos puede ayudar a aclarar también un poco. Claro que sí, es importante cuando querramos ponernos un implante dental, nuestro odontólogo al cual acudamos tenemos que saber que él puede utilizar un adecuado insumo, ¿no? Un adecuado implante, ¿no? Hay diferentes calidades de implantes, principalmente los implantes se hacen de titanio, de diferentes grados de titanio, diferentes formas de implante, diferentes conexiones de implante. Eso va a depender netamente del caso del paciente, y su odontólogo que coloca implantes, especialista en implantes dentales, le va a indicar qué es lo mejor para usted. Para eso se hacen exámenes como tomografías, exámenes clínicos, que nos permiten ver adecuadamente qué tamaño, qué grosor, qué técnica de implante dental vamos a colocarle al paciente. Muy bien, dicho todo esto y haber aclarado, creo, muchísimos puntos respecto a este tema y haberlo profundizado, le agradecemos muchísimo a Richard Mercado, odontólogo de la clínica Dr. Molito, por habernos acompañado el día de hoy, y recordarles a ustedes que estuvimos en Vive Más Sur a través de la señal de RTV Televisión en tus manos, y que nos van a poder ver nuevamente el próximo jueves, como siempre, en la señal de la República Sur en nuestro Facebook Live. Nos despedimos y no sin antes agradecer muchísimo nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y nos encontramos con ustedes hasta la próxima transmisión. Hasta luego, muchas gracias.